Señor de los cielos, Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, damos gracias este día, Padre, nos acercamos, nos llegamos al poderoso trono de la gracia de Dios para obtener socorro de parte de Él, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que son nuevas cada mañana y cada mañana se levantan. Señor, recibimos las misericordias de este día, recibimos el amor tuyo de este día, recibimos la gracia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y no es de nosotros, sino un don de Dios, para que nadie se gloríe. Gracias por la gracia infinita y la misericordia de Dios, que nos levanta en medio de la enfermedad, de la tribulación, de los problemas. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Padre. Tu nombre es bueno. Sin duda, tu nombre es bueno. Y tu apellido para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de muchas veces, Padre, que pasamos flaqueza el hombre porque es finito, Señor, tú les pones esa fuerza, Padre, ese dunamis, ese poder, ese Espíritu Santo que nos motiva a seguir adelante y no nos cansamos, porque las fuerzas no son de nosotros y del hombre, sino son de Jesucristo resucitado. Y declaramos a través de la radio que somos ministros del nuevo pacto, competentes, no de la letra, sino del Espíritu, dice el Señor en su palabra, del Espíritu, aleluya. Gracias, Padre. Declaro tu palabra, extiende tu mano poderosa, Padre, que reciban bendición, levantamiento de fe, Padre. Padre, reprendemos toda muralla espiritual del enemigo, reprendemos toda mortandad, reprendemos toda brujería, hechicería, magia, enfermedades, las reprendemos en el nombre de Jesucristo, toda depresión, decaimiento, Padre, toda apostasía, toda tiniebla, todo letargo, todo estupor, fuera, en el nombre de Jesús. Declaramos Cristo el Señor de la iglesia, y Cristo el Señor de aquel que crea en Él. Gracias, Padre. Nos presentamos junto a mi esposa Galicia Vargas, junto a mi hermano Bernardino Antipane y los controles, Padre, acá en Radio Maranata y a través de las redes sociales, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Declaramos tu bendición en esta tarde. Amén y amén. Vamos, ¿sí? Damos gracias al Señor por poder estar hoy día en la radio. Venimos una hora a compartir la palabra, a orar, a declarar la palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Venimos a declarar la palabra, es como el buen sembrador que tira la semilla. Y si cae en buena tierra, esta semilla dará fruto 100 por 1, ¿cierto? Y si cae en mala tierra, lamentablemente se pudre o se echa a perder, ¿cierto? Y declaramos que caerá en buena tierra. Amén. Así que Dios bendiga los que están sintonizando la radio, los que están escuchando en algún lugar. Dios les bendiga con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios te bendiga en tu vida. Si estás pasando por problemas, dificultades, levanta tu ánimo, levanta tu fe, levanta tu fe, levanta tu fe, levanta tu ánimo, no todo está perdido, Cristo está contigo como un poderoso gigante, ¿amén? Amén. Mientras no suene la trompeta, hay oportunidad. Mientras no venga Cristo, hay oportunidad de salvación, hay oportunidad para estar a cuenta con Él, hay oportunidad para hablar de las grandezas del Señor, amén. Así que, bueno, Dios te bendiga, Galicia, saluda. Amén, que el Señor lo bendiga también en esta tarde, una bendición de poder estar en este lugar, en la Radio Maranata, y a través de Fe también, entregando la palabra del Señor, motivando a aquellas vidas, aquellas almas que están escuchando, que van a escuchar también el programa, que sean bendecidas sus vidas, porque sabemos que cada día necesitamos del Señor, necesitamos una palabra, necesitamos una motivación. Muchas veces
A veces de repente estamos decaídos, estamos desmotivados, pero sabemos que hay una esperanza en Cristo Jesús. Tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor y seguir confiando y creyendo en estos tiempos que el Señor está como un poderoso gigante, Él el que va delante de nosotros como un poderoso gigante. Que Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo en este día, que Dios bendiga esta radio también, que ha sido de mucha bendición para aquellas vidas. Yo sé que también llega a lugares que de repente no llega la palabra, pero a través de la radio llega una palabra, un mensaje para aquellas vidas que muchas veces están necesitando una palabra. Que el Señor bendiga cada vida en este día, en esta tarde. Que Dios bendiga a nuestro hermano Bernardino también, que está aquí en los controles. Que seamos bendecidos en este día a través de su vida, y que su presencia esté con cada uno de nosotros y también sea de bendición este día, en el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo pensar, como hablaba Galicia, de repente pensar, hermano, que desde un lugar de una radio Dios hable. A veces nosotros creemos que Dios hablará de los grandes escenarios, o Dios hablará de donde hay grandes multitudes, pero muchas veces no es así. Porque dice la palabra de Dios que la sabiduría de Dios clama en las calles, en las plazas clama la sabiduría. Como da a entender que muchas veces hay sabiduría en la gente más humilde. Hay más palabras de humildad y sabiduría que la gente a veces más adinerada, la gente más estudiada, o como decimos en Chiloé, los cutebá, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que Dios es así. Dios dice que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio, ¿cierto? Y entonces tenemos que recordar que el Señor Jesucristo, al demostrar su grandeza, Él vino a la tierra en un humilde pollino de asno, entró a Jerusalén, y Jesús nació no en calle de oro, ni en un gran hotel de lujo, ni en la mejor cabaña de Quellón, sino que Jesús nació en un humilde pesebre en Belén. Nació en un humilde pesebre porque Dios de alguna manera da a entender que Dios hace como quiere y que todo parte de abajo, de foja cero, de ser humilde, de tener un corazón dispuesto a Dios, de humillarse al Señor, de quebrantar el corazón, y de ahí el Señor te levanta, y de ahí el Señor te ayuda. Por eso es que en el Evangelio, hermano, cuando llegamos al Evangelio, nosotros dice la palabra de Dios que si no perdonamos, no podemos hacer nada más. Y cuando llegamos al Evangelio, ¿cuánto tenemos que perdonar? Cuando los entregamos a Cristo, ¿cuánto tenemos que perdonar? Cuando aceptamos a Cristo, ¿cuánto Dios nos dice que tenemos que perdonar a los que te ofendieron, a los que te traicionaron, a los que te fueron infiel, quizá a lo mejor a los que tú piensas que te hicieron daño en el trabajo? Pero hay que perdonarlo, porque cuando tú llegas al Evangelio, lo primero que hay que hacer, hay que perdonar. Si nosotros no perdonamos, entonces no hemos conocido a Cristo. Si no perdonamos, entonces no hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como decíamos delante, de los lugares a veces más humildes, quizás en un templo pequeño, como decía Gladys Muñoz, canta un tema muy hermoso que dice que cuando estaban en un templo pequeño, la gloria de Dios se movía. Cuando empezamos un ministerio, la gloria de Dios se movía. Pero después, ¿qué es lo que sucede? Vamos dejando la humildad, quizás vamos dejando los principios, y la gloria de Jehová abandona el templo, como dice en Ezequiel. La gloria de Dios abandona el templo por el orgullo del hombre, ¿cierto? Pero Dios nos ayuda a entender que Dios viene al humilde y que Dios habla de los lugares menos esperados. Quizás por un predicador en una calle, en una plaza, en un templo, a través de una radio. Amén. Creyendo que Dios hablará en cualquier momento. Así que bueno, que Dios les bendiga. Vamos a ir una alabanza acá en Radio Maranata y estamos de vuelta acá en este programa. ¿Ya? Dios les bendiga. Muchas bendiciones.
despierta como yo desesperado. Una paloma envió a preguntar si aún hay vida, si aún hay esperanza. Fue la paloma, no tardes en regresar. Y regresó la paloma con una hojita de olivo y consoló a Noé. Señora, lo mismo conmigo. Una paloma del cielo que traiga paz y alivio. Esa bendita paloma, esa bendita paloma, es tu espíritu divino. Y regresó la paloma con una hojita de olivo y consoló a Noé. Divino. Bueno, ya estábamos con una alabanza acá en la comuna de Quellón. Estamos acá en el 107.3 FM Radio Quellón. Estamos saliendo por la onda radial a este pueblo, a esta ciudad llamada Quellón, puerto de oportunidades para muchos, ¿cierto? Así que Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a las personas que pueden estar escuchando la palabra. En este día, muchas bendiciones espirituales, amén. Así que bueno, seguimos orando a la iglesia clamando a cuenta con el Señor y que los hermanos estén unidos, perdonándonos unos a otros, como dice la palabra, y lo más importante, que la iglesia esté velando, velad, velad y orad. Velad, velad significa estar por un error, por un pecado, por un malentendido, por un enojo, por tantas cosas que podemos apartarnos de Dios hoy día. Como yo siempre digo, es más fácil destruir o destruirse que edificar, que levantar, ¿cierto? Y que por eso yo le digo, hermano, que triste muchas veces que por algo tan pequeño a veces perdamos algo tan grande. ¿Por qué es tan pequeño? Porque a veces diría así, disculpe hermano, un argentino, por pavada, por pavada. Por pavada nos apartamos de la iglesia, por pavada nos apartamos de Cristo, por cosas pequeñas a veces, porque no nos anulan. Ya no queremos más ir a la iglesia, y nos enojamos hasta con el Señor. Y no debe de ser así, porque es menester que usted, hermano, sea aprobado, como lo en el Crisol, que usted, hermana, sea aprobada, sea pasado por diferentes clases de enfermedades, quizás problemas, dificultades, pruebas, tribulaciones, lo dice la palabra de Dios, que seremos probados. Entonces debemos entender que siempre después de la prueba viene la bendición, después de la prueba viene la salvación, la edificación, el galardón. Debemos entender que Dios premia nuestra fidelidad. Dios, claro que premia la fidelidad. Por eso dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea que al final Dios premiará nuestra fe, nuestra fidelidad con la salvación eterna, ¿cierto? Entonces Dios siempre quiere que nosotros, hermanos, seamos fieles, en las buenas y en las malas. A veces cuesta, es difícil, muchas veces caemos al piso, caemos al suelo por la prueba, ¿cierto? Por las dificultades. Muchas veces son traicionados y no aguantan la prueba. No aguantan la prueba. El otro día estábamos conversando, hermano, con un compañero de trabajo, y hablamos de ese sentido, de que muchas veces la gente indigente, los borrachitos que usted ve en la calle, los indigentes, los alcohólicos, usted los ve por ahí
que se meten a los Cefás, se meten al hospital a dormir en la noche, se metían al banco, pero ahora a los indigentes les cerraron los bancos en la noche, el cajero, así que ya no pueden dormir en la noche, no saben dónde dormirán. Pero todos ellos, todos los indigentes, todos los alcohólicos que están en la calle, ellos tuvieron una vida. Ellos tuvieron una vida quizás mejor que la de nosotros. Algunos tuvieron fueron estudiosos, algunos tuvieron buenas familias, buenos trabajos, algunos tuvieron familia acomodada, fueron de gente con dinero y terminaron en la calle, terminaron en el alcoholismo, terminaron en ser indigentes. Ellos tuvieron un pasado. ¿Pero qué les pasó? ¿Por qué llegaron al suelo, llegaron a ser indigentes? ¿Por qué mucha gente llegó a ser alcohólico? Porque en algún momento de la vida no soportaron la prueba. En algún momento de la vida yo conversé una vez con un hombre muy conocido allá en Castro, que era uno de los más conocidos de los indigentes de la calle, que él dijo que un día él tuvo una familia muy hermosa, trabajaba de buzo, era prosperado, pero ¿qué es lo que pasó con este hombre? Su mujer le fue infiel. Y su mujer lo pilló con otro hombre, y él, ¿qué es lo que hizo? No aguantó la prueba. ¿Qué es lo que hizo? Se fue de la casa, dejó la pega, y se tiró al mundo, y se tiró al alcohol, y llegó a ser indigente. No soportó la prueba, y así muchos no soportan la prueba, hermano. Se tiran al suelo, se vuelven atrás, ya no siguen luchando, porque estar en la tierra, en la vida es luchar, hermano. Por eso que en Génesis la palabra que el hombre se ganará su pan con el sudor de su frente. O sea que me está diciendo el Señor que la vida hay que luchar, hay que ganarse el pan, hay que pelear cada día, hay que luchar por un pan para llevarlo a la casa, hay que luchar por tener una buena salud, hay que luchar en la vida. Y muchas veces gente no quiere luchar, no le da la fe y se tiran y llegan a apartarse totalmente de Dios y de la vida buena que Dios nos da. Pero que Dios nos ayude a soportar la prueba, hermano. Dios nos ayuda a soportar las cosas difíciles que nos puedan venir como cristianos. Que Dios nos ayude porque mientras estamos bendecidos, estamos prosperados, todos somos capitanes. Mientras muchas veces estamos bien, estamos yendo a la iglesia, estamos bien, los ponemos a criticar a otros, nos ponemos, como dijo Pablo, los mordemos unos a otros. Yo no sé qué significará Pablo que dijo los mordemos uno a otro. Quizás que los descuaremos uno a otro. No sé qué quiere decir. ¿Qué significará los mordemos uno a otro? Que nos criticamos uno a otro. Terminamos viendo las faltas del hermano, las faltas del pastor, las faltas de la iglesia del frente. ¿Y qué es lo que sucede? Nos apartamos de la voluntad de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque terminamos, ¿cierto?, en la carne. Y Dios quiere que terminemos en la victoria. Por eso es que Dios nos da consejo, que sigamos adelante, que perdonemos. Dios nos dejó la palabra, nos dejó advertido por el Evangelio, que tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante. Muchas veces no es fácil. Usted no le va a decir que fue fácil a los apóstoles, si los apóstoles dieron la vida. Usted no le va a decir que es fácil a los mártires que están en Siria muriendo, en África, que están en China, que están siendo perseguidos. Usted no le va a decir a ellos que es fácil la vida cristiana, para ellos es difícil. Para nosotros quizá, entre comillas, estos países será un poco más fácil ser cristiano, pero sin duda algún día, algún momento, como dice la palabra profética, seremos perseguidos, seremos aborrecidos por causa de su nombre. Porque en ninguna parte dice que nosotros seremos amados, o dice que seremos amados, o dice que la gente nos va a prender vela, o la gente del mundo nos va a felicitar, o la gente del mundo te va a traer premios por ser evangélico. Porque muchas veces que llegamos a ese nivel, a pensar que por ser cristiano la gente nos va a aplaudir, por ser cristiano la gente nos va a amar o nos va a hacer regalos, y no es así. Muchas veces por ser cristiano la gente te va a aborrecer. La gente religiosa que es de otra religión te va a aborrecer. ¿Por qué? Por tu fe, por causa de tu fe. Mucha gente, al ver que eres cristiano, te va a perseguir. Te va a probar a ver si realmente estás en la fe, si realmente eres cristiano. Y entonces estaremos preparados, estaremos firmes
para la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Estaremos firmes cuando nos calumnien, estaremos firmes cuando nos persigan, estaremos firmes cuando digan, niega a Cristo. Estaremos firmes si un día viene una persecución y nos dicen, ya no pueden hacer reuniones en las casas, no pueden predicar en las calles, ya no pueden predicar en las plazas, ya no pueden hacer cultos, reuniones en los templos. ¿Qué va a hacer? ¿Vamos a negar al Señor? ¿Qué vamos a hacer? Las grandes preguntas, ¿qué haremos? O diremos, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿O vamos a tirar para atrás? No, porque Dios quiere que avancemos, ¿cierto? Entonces Dios nos prepara desde antes por la palabra, estar firme en el Señor, en Cristo. Amén. Así que las pruebas, hermano, yo por eso le digo, hermano que me está escuchando, uno a veces puede estar bien, pero mañana puede estar pasando pruebas, dificultades, ¿cierto? Por eso es que dice el apóstol en una palabra muy hermosa que dice que en vuestro peregrinar, mientras estemos en la tierra, andemos con temor y temblor. O sea, quiere decir que hay que andar humildemente, porque el día de mañana, por ser tan arrogante, por ser tan orgulloso, Dios nos haga pasar por una prueba, ¿cierto? Para moldear nuestros corazones, para preparar nuestras vidas, ¿cierto? Para que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto con la mente de Cristo. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice, que nosotros no tenemos que parecernos al pastor, ni tenemos que parecernos al hermano, ni tenemos que parecernos a la esposa, tenemos que parecernos a Cristo. Tenemos que ser pequeños Cristo en la tierra, dice la palabra. Por eso le llamaban cristianos, porque eran pequeños Cristos, seguidores de Cristo. Nosotros tenemos que parecernos a Jesucristo, ¿cierto? Parecernos al Señor. Es una vara muy alta, porque el Señor fue totalmente perfecto, totalmente santo, totalmente recto, totalmente justo, totalmente dadivoso, totalmente amoroso, totalmente perdonador, totalmente todo lo que pueda haber en la tierra lo fue Jesucristo. Jesús perdonó. Entonces nosotros debemos llegar a ser como Cristo, dice la palabra de Dios, y entonces, conforme a la estatura, un varón perfecto, conforme a la estatura de Cristo, o sea, con la mente de Cristo también dice la palabra, imagínense, o sea, estamos trabajando, los cristianos deberíamos estar trabajando que cada día ser más parecido a Cristo. Y muchas veces, hermano, debemos entender en la sabiduría del Evangelio que muchas veces las pruebas son para probarnos, para moldearnos, para trabajar en nosotros el carácter, para formarnos, para llegar a ser un varón y una varona, hombres conforme Cristo. Dios trató con los discípulos para que llegaran a entregar la vida al Señor. Entonces tratará con nosotros el Señor. Cada día tratará. Cada mes, cada año tratará contigo, tratará conmigo. ¿Cierto? Para ver si estamos aptos en algunas cosas, a ver si estamos bien en Cristo, ¿cierto? Así que Dios les bendiga, hermano, y eso es lo que le quería compartir un momento, y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a escuchar un poquito en alabanza, un momento de alabanza, y después vamos a ir con la palabra del eterno Señor. Amén. Amén. Los lirios y rosa del valle de Sarón, por siempre me da en su fragancia la inspiración del alma en forma de canción. Estrella
porque Él se deja así sentir en todas las fibras de mi alma, la cual Él por su sangre, Él pudo redimir. Estrella de la mañana es, brilla en mi corazón, su radiante fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece su amor en horas de dolor. Rosas de célico perfume, el cual me fortalece su amor en horas de dolor. El lirio de los lirios, la rosa de Sarón, aquel que por salvarme. Amén. Bueno, qué tremendo, hermano. Como muchas veces, hermano, nosotros nos conformamos, dice la palabra, a este siglo. Nos conformamos a la moda de este tiempo. Como dice el libro de Efesios, dice que fuimos llevados por la corriente del mundo, del sistema, de la manera de pensar del sistema. Entonces, Pablo en el libro de Efesios, quiero hablar un poco del libro de Efesios, la palabra de Dios, da a entender de que Dios no quiere que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y lo que Dios quiere es que nosotros no seamos parte de la moda del mundo, del sistema del mundo, sino que seamos parte del sistema de Dios, de los principios de Dios, que caminemos con los principios de Dios, que vivamos luchando y peleando en contra de todo aquello que va en contra de Dios, que va en contra de su santidad, que va en contra de su palabra. Por eso esa palabra que dice, no os conforméis a este siglo. O sea, da a entender la palabra que no tenemos que conformarnos al tiempo que vivimos, al tiempo del mundo, a la moda, a la manera de pensar, a las filosofías huecas, sutileza de los hombres, a las religiones de los hombres. No nos tenemos que conformar como que ya no importa, seamos parte más de un sistema del mundo, ¿cierto? No. De alguna manera debemos revelarnos, en el buen sentido de la palabra, revelarlo en el sentido de la fe, con la fe, decir no, yo soy de Cristo, no, yo creo en la palabra, no, eso está mal, no, eso está fuera, no, eso no, Dios no le agrada, no, la Biblia nos dice eso, aleluya. Y entonces dice la palabra que muchos estábamos en la corriente de este mundo, dice la palabra de Dios, estábamos en el sistema de este mundo, las filosofías, manera de pensar de los hombres, las religiones de los hombres que piensan fuera de Dios, que piensan que fuera de Dios lo hacen mejor, que sin Dios están mejor, que sin Dios pueden hacerlo. Es como una torre de Babel, como en el tiempo cuando hicieron la torre de Babel, los hombres pensaron que podían llegar al cielo, que solamente podían quizás llegar al cielo, llegar a la luna. Sin Dios podían vencer y no es así. Porque Dios, dice la palabra del libro de Efesios, que Dios nos creó antes de la fundación del mundo, nos creó a la iglesia, nos creó a los cristianos de alguna manera. Estábamos en el plan de Dios, ¿cierto? Dios creó la tierra, el mar, la fuente de las aguas, creó al hombre y creó la iglesia, creó el pueblo de Dios para que demos testimonio en la tierra, creó el pueblo de Dios para que seamos la sal en la tierra, creó el pueblo de Dios para que seamos la luz del mundo. Dice la palabra del Señor, cuando dicen amén, así lo está escrito, así dice la palabra. Fuimos creados, dice el libro de Efesios, para alabanza de su gloria.
Como dice en Efesios 1:12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, y dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire qué tremenda esta palabra, hablando del libro de Efesios, como decía yo, que hay una corriente, un sistema del mundo, como dice en Efesios 2, una corriente del mundo, en el cual estábamos antes, que operaba el príncipe del aire, Satanás, el rey del mundo, el sistema, pero Dios nos sacó de ahí, del sistema sin Cristo, el sistema contra Cristo, el sistema de religión, el sistema filosófico, el sistema espiritual satánico, el sistema espiritual quizá, ¿cómo le puedo decir yo? Que lee las estrellas, que lee los astros, que se llama astrología, que se llama parapsicología, se llama hechicería, todas esas cosas que hay en el mundo que son sin Dios, que quieren mejorar al hombre sin Dios. Pero Dios nos sacó de ahí, dice la palabra, y somos creados para alabanza de su gloria, y llegamos a Cristo para dar testimonio al mundo de que Dios cambia, de que Dios sana, de que Dios es verdadero, de que Dios hace obra, que Él es la verdad. Por eso Jesús separó en medio de tantas religiones, tantas cosas del mundo filosófica, separó Cristo y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí o por Jesucristo. Entonces dice aquí la palabra de Dios, dice que yo rescato lo que hablaba en el libro de Efesios 1, dice que en Él, está hablando en Él, yo entiendo en el Evangelio o en Jesucristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, habla la iglesia a los cristianos que un día han oído la palabra de verdad. ¿Cuántas personas han oído la palabra a través de la radio, a través de la televisión, a través de las iglesias, en la calle, han escuchado? ¿Quién puede decir que nunca han escuchado el mensaje de Cristo? El mensaje de la verdad de Cristo, porque Cristo es la verdad. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación. Oímos en Él. Oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en Él, porque Pablo hace una diferencia, hermano, que dice que uno puede haber oído, pero no creyó. O sea, podemos estar escuchando el mensaje, pero no te sirve, dije el apóstol, porque no fue oído acompañado de fe. Tú puedes estar escuchando grandes discursos, grandes mensajes, puedes estar yendo todos los días a la iglesia, puedes estar escuchando todos los días a un predicador, pero si no tienes fe, siempre va a estar dudando, siempre va a estar criticando, siempre no va a estar entendiendo y siempre no va a estar creyendo. ¿Por qué? Porque estás oyendo sin fe. Sin fe. Por eso aquí la palabra hace una distinción, lo que leía. Y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. O sea que al final es para que creamos. Si Dios entregó el evangelio es para que creamos en Jesucristo. Si Dios hace milagros es para que creamos en Cristo. Si Dios hace una sanidad, para que creamos en Cristo. Si Dios hace alguna maravilla en tu vida, es para que creamos en Cristo. Si Dios te hace entender muchas cosas, es para que nosotros podamos conocer y creer en Cristo o a Cristo. ¿Me entiende? Entonces la palabra dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo más maravilloso es que cuando creemos en Él, realmente Dios nos sella. Dios nos toca. Dios nos aparta. Dios, no sé cómo decir, Dios nos unge. Porque creímos en Él. Fuisteis sellado. Qué tremendo, hermano. Fuiste sellada. Fuiste sellado. No con un sello religioso, ni un sello de hombre del Vaticano, ni un sello de allá del príncipe Carlos, ni con un sello de los cauciños, de
los apellidos más grandes de acá del sur de Chile, no sé cuáles serán, sino que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermano. Y cuando un hombre y una mujer son sellados, otra cosa es con guitarra, otra cosa es diferente. Cuando el hombre es sellado, el hombre es poderoso en Cristo. Así lo digo, hermano. Cuando el hombre es sellado, con el Espíritu Santo, marca la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando un hombre y una mujer es sellado por el Espíritu Santo, aleluya, puede decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. Cuando un hombre es sellado por el Espíritu Santo, el hombre vencerá la prueba, vencerá la tentación, porque ser sellado significa que Dios te da un poder sobrenatural, te da una fuerza, un dinámico, te da una energía, te da una potencia que el Espíritu Santo dentro de ti. Es una bendición, es una fuerza, es un ánimo, es un gozo, el gozo del Espíritu Santo. Qué tremendo cuando dice aquí la palabra, y fuiste sellado, aleluya, fuiste sellado. ¿Cuántos cristianos hoy día escuchan el mensaje? ¿Cuántas personas escuchan el mensaje a través de los canales de televisión? Hermano, ¿sabe que el otro día cuando fui a Santiago no lo podía creer? Le instalé una antena a mi mamá y mi hermano allá en Santiago para que pudieran ver todos los canales abiertos. 7, el 3, el Mega, Chilevisión. ¿Sabe? Más de 20 canales libres. Y esos 20 canales libres que son gratis, ¿me puede creer que casi 10 canales evangélicos en Santiago? Yo me acuerdo antes que habían 2 canales, estaba La Roca y estaba ese que dan el domingo en la mañana con Puerta Abierta. En Santiago, Puerta Abierta, hermano Leodoro, no sé si estará todavía, hermano, Puerta Abierta, los domingos, el sábado en la mañana. Estaba La Roca y los adventistas. Y esos son los que... televisión abierta. Pero ahora, hermano, hay más de 5 canales evangélicos. Renovados, como usted quiere decir, renovados, liberales, pentecostales, como sea. Pero hay palabra. Pero muchas veces, ¿qué le pasará al hombre que lo tiene todo y no tiene nada? ¿Qué le pasará al hombre hoy día? Aleluya, que hay tanta palabra por todos lados, en la televisión, en la radio, pero no tiene fe. El hombre hoy día que camina en el mundo no tiene fe. La mujer que camina en el mundo no tiene fe, no cree. Su fe es de corta duración, su fe es por el momento, su fe es por interés, nomás mientras Dios los bendice, mientras tiene plata, mientras tiene salud, y después ya no tiene salud, ya no tiene plata. Ya no tiene salud, ya no tiene plata. Se le va la fe. Hombres que mientras consiguen una mujer en la iglesia, hermano, toman una mujer, aleluya, y después se casan con la mujer y después no van más a la iglesia. Hombres que llegan al evangelio y Dios los bendice, los prospera con economía, con negocio, con empresa, y después que están bendecidos se apartan de la iglesia, se apartan del Señor. Se les va la fe. Una fe de corta duración, hermano. O sea, hay tanta palabra. ¿Quién podría decir que hoy día no hay palabra? Hay palabra de Dios, hermano, en todos lados. Si se cierra una puerta, Dios habla por otro lado. Si le cierra la puerta al Señor, va a otro lado. Siempre hay palabra, hermano, siempre hay palabra. Pero la gente no tiene fe hoy día. Se le decae la fe, ven tanta droga, tanta delincuencia, tanto portonazo, tanto terremoto, que a veces tanta plaga, tanta guerra. La gente se le cae la fe porque piensa que Dios no existe, aleluya, porque es ignorante la palabra y no entiende que se está cumpliendo la profecía bíblica, no entiende que se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se está cumpliendo lo que tiene que suceder, el menester que suceda lo que tiene que suceder, porque se tiene que apartar la oveja de los carneros, la oveja de los lobos, se tiene que apartar el trigo y la cizaña de a poco.
de a poco se irá apartando los que son de Dios, como dice Malaquías, y los que no son de Dios. El que sirve a Dios y el que no sirve a Dios se irá apartando el trigo de la cizaña. De a poco se va viendo el último tiempo quién realmente es de Dios, quién realmente. Porque cuando vino la pandemia se cayeron las máscaras. Cuando vino la pandemia se cayeron las máscaras de los hombres que andaban detrás del dinero, de la fama. Se les cayó la máscara. Porque su evangelio no les servía para predicar sin plata. Solamente con plata podían predicar. Pero dice la palabra, harán mercadería de vosotros mintiendo. Entonces, dice aquí la palabra en Efesios, y que habiendo creído, podemos estar escuchando palabras en Santiago, más de como 10 canales cristianos evangélicos. Pero parece que la gente más se aparta de Dios, más gente no está ni ahí con Dios. Muchos lugares en la iglesia, la gente en vez que entra a la iglesia se van de los templos. Como que la gente no cree. Y sin ser radical, hermano, no estoy siendo radical, porque si yo me pusiera radical en la palabra, podríamos decir que el que cree es de Dios y el que no cree es de Dios, porque la palabra no hay variación. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Así lo dice la palabra, imagínense. Si fuéramos así, diríamos entonces los que creen son hijos de Dios y los que no creen no son de Dios nomás, po. Porque la señal del Hijo de Dios es que cree en su Padre. La señal del Hijo de Dios que ama a su Padre. La señal del Hijo de Dios que no niega a su Padre y reconoce que su debilidad, reconoce su pecado, reconoce muchas cosas, pero nunca negará al Padre, nunca negará al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, nunca lo negará, porque tú fuiste sellado con el Espíritu Santo, porque tú conociste el Espíritu Santo, porque tú naciste de nuevo, tú fuiste mudado en una nueva mujer, un nuevo hombre, aleluya, creado según Dios para buenas obras, como dice el libro de Efesios. Y entonces, hermano, Señor, aumenta la fe, Señor, dale fe a la gente, Señor, que la gente crea que yo, ese debería ser nuestra oración, que los intercesores, los de guerra espiritual, los que oran deberían estar orando pidiendo, Señor, aumenta la fe, aumentaron la fe para creer lo que tú quieres, Señor, aumenta la fe para que se puedan salvar la gente, aleluya. Porque no podemos estar así, por hermano. Señor, prospéralo. Ya estamos prosperados. Desde que llegamos en Cristo somos prosperados. ¿Cuántos dicen amén? Lo que necesitamos fe para creer, para hacer la voluntad de Dios, que nos falta fe muchas veces, hermano. Tenemos que ser como discípulos y decir, Señor, auméntalo la fe, auméntame la fe, Señor, aumenta. Reconocer que necesitamos. La fe no es del hombre, la fe es de Dios. La fe viene de Dios. La fe no es inventada en un seminario bíblico, ni la fe tampoco es inventada en un seminario de crecimiento espiritual. La fe viene dada de Dios a los hombres. Y la fe viene por Cristo y la fe dada a los hombres cuando nosotros le abrimos el corazón. O lo arrepentimos, lo humillamos y reconocemos nuestros pecados, Dios nos da más fe, más fe. Escuchamos la palabra, más fe, más fe. Vemos un milagro de Dios, nos da más fe el Señor. Pero aquí yo me detengo en la palabra hoy día cuando dice que también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, o sea, hay que creer. Palabra de Dios hay. En tu familia hay evangélicos que te predican, sin duda. En tu trabajo hay evangélicos que te predican, que te dicen anda a la iglesia. En tu trabajo hay evangélicos que te dicen vamos a la iglesia, hermano, te invito al culto. Así que no podemos negar que no hay palabra, hay palabra. Pero no hay fe. O sea, se cumple, le dice el Señor, hallará fe cuando Cristo venga a la tierra. Para ver tanta conmoción, tantas cosas terribles en la tierra que la gente irá pagando la fe. Se irá cayendo en apostasía, en adormecimiento espiritual. ¡Aleluya!
Y Dios quiere sellarnos. Dios te quiere sellar. ¿A cuánto Dios los quiere sellar con el Espíritu Santo, hermano? O sea, habiendo creído en Él, en este Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, nosotros somos diferentes. Porque no podemos pecar. ¿Nos dice la palabra de Dios? Dice en Juan 1:2, hijitos míos, no podemos pecar. Porque el que peca es el diablo. Porque él pecó del principio. Porque cuando nosotros queremos hacer algo malo, el Espíritu Santo te amonesta. El Señor te reprende en tu corazón, en tu mente y dice, no lo hagas. Porque hay una conciencia donde Dios habla. Hay un corazón donde Dios habla. Y te dice, eso es malo, eso es malo. Por eso es importante la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, para que sepamos qué es lo que es malo. ¿Y qué es lo que es malo, pastor? Lee la Biblia. Pero pastor, yo me puedo separar. No lee la Biblia. Pastor, yo me puedo enojar. Pastor, yo le puedo pegar a... Cristianos hablan pavadas, dijo el argentino, que ya debieran saber, que ya deberían ser maestros, dice la palabra. Tenéis necesidad de leche, sois niños todavía, que te caes en el Evangelio, inexpertos. ¿Por qué? Porque nunca han querido aprender, no quieren escuchar la palabra, la leche, la doctrina, que nos habla lo bueno y lo malo, el camino de la verdad de Cristo y el camino del enemigo, para que no caigamos en él también. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo importante, hermano, debemos creer. No en el evangelista ni el pastor, creer en el evangelio, creer en Cristo. Muchas cosas se van a derribar, muchas cosas van a caer. Cayeron las torres gemelas, cayeron los reinos, cayeron hombres, murieron reyes. Van a pasar muchas cosas, pero lo que nunca caerá será el evangelio. Lo que nunca caerá, que está en un trono alto, se llama Jesucristo. Nunca caerá. Lo que será inamovible será el reino de Cristo. Porque dice la palabra que el reino de Cristo será inamovible, eterno. Príncipe de paz, Dios eterno, Dios fuerte. Para siempre será su reino. El reino de Cristo nunca caerá. Por eso nos tomamos de Cristo, creemos en la palabra. Porque pasará el cielo y la tierra, más su palabra no pasará, dice la palabra. Pasará el mundo, sus deseos pasarán, sus modas pasarán, sus religiones pasarán, sus ideologías pasarán. Todo el mundo, los brujos, los espiritistas, los tarotistas, todo el sistema de este mundo, aleluya, materialista, global. Para no meterme en política, no quiero meterme más allá. Pasará. El mundo y los deseos de este mundo, las modas pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanecerá para siempre. Y hacer la voluntad de Dios en estos tiempos es de valientes. Es de guerreros. Es de hijos de Dios. Es de gente que ha sido sellada. Finalmente, Dios nos sella con el Espíritu Santo. Y a lo mejor tú me escuchas, eres un cristiano en algún momento, dice, pero que estás como Apolos, que sabes mucha palabra, pero no tienes el Espíritu Santo. No tienes el poder de Dios. Cristianos que caminan en esta tierra solamente escuchando, pero nunca han creído, no quieren creer o no ha llegado el momento. Pero Dios dice en su palabra que cuando creemos, recibimos el Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para seguir adelante. En este día, hermano, te quiero decir por la palabra, hemos creído. Aleluya, sí, Señor. Hay un remanente que ha creído. Aquí en Quellón, en el sur de Chile, hay un remanente que ha creído en Dios. Que estamos tomados de Dios. Han creído. Hemos tratado de creer. Pero hay mucha gente que está en el valle, como dice, de la decisión. ¿Creo
Voy y no voy. Soy o no soy. ¿Cuántos dicen amén? Y falta Elías que les diga, si Baal es Dios, seguirle. Y si Jehová es Dios, seguirle. Pero no andéis en dos caminos. No andéis tomando dos aguas. No andemos tomando agua limpia y agua sucia, dos aguas. No podemos. Tenemos que definirnos si seguimos a Cristo en este último tiempo finales o no seguimos a Cristo. ¿Hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tu palabra es eterna, es cortante. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, Señor, nos alumbra. Sabemos que nos afirmamos, nos sentamos o caminamos en la verdad tuya, Padre. Tú eres eterno y poderoso, Padre. Declaramos tu grandeza, Señor, a través de la radio. Tu palabra. Ayúdanos, Padre, que se levante una generación de fe, una generación que crea en Cristo, Señor. Jóvenes que crean en Cristo. Familias que crean realmente en Cristo, de que tengan fe. Que con fe escuchen la palabra. Que con fe vayan a la iglesia. Que con fe hagan las cosas en Cristo Jesús. Y sean sellados con el Espíritu Santo de la promesa que tú nos das en la tierra, Señor. Bendice en este pueblo de Quellón que estamos, Padre, parados, donde sin duda tú has bendecido con toda materia, trabajo, Señor. Pero falta algo, Señor, esa fe genuina, esa fe verdadera en la gente, Padre. Quizás tendrá que venir un remesón para buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. No lo sé, Señor, pero sé que tú tienes a tu gente, tus hijos, predicando, anunciando la verdad. ¡Aleluya! Porque palabra hay. Palabra del Dios del cielo hay. Mensaje hay. Doctrina hay. Pero tiene que ser oída acompañada de fe. De fe. Para que sean sellados con el Espíritu Santo y puedan caminar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, qué bendición de poder compartir un mínimo momento a la radio Maranata. Estamos saliendo por la señal. Dios bendiga, saludos, abrazos. Y que siempre no decaigamos en la fe en Cristo. Pudimos de ganarnos, de solucionarnos, hombres, sí. ¿Por qué no? Somos humanos. Nos desilusionamos de los hombres. Pero nunca de Cristo. Porque Cristo no tiene la culpa. Nosotros tenemos la culpa. Cristo es fiel. Cristo es verdadero. Cristo nos advierte. Nos guía. Y muchas veces nos vamos por el camino de nuestro orgullo y nos va mal. Que Dios nos ayude a seguir siempre a Cristo, su palabra, su bendición. Amén en este día. Así que Dios les bendiga. A los que están sintonizando, los que están viendo, van a ver, están viendo. Así es, Señor. Mi hermana ahí, Iris, vi por ahí. Iris San Martín, Dios le bendiga, mi hermana, una guerrera del Señor. Dios te bendiga, hermana. Iris. Bernardino Antipán, también siervo del Señor, que no para a pregonar, no para en pregonar. Qué lindo, hermano, irse cada día, pasando los años y pregonar la palabra, anunciar la palabra, hermano. Un día, el viernes pasado, una palabra que dijo mi esposa, que está en la Biblia, dijo que hay que sembrar ahí arriba, hacer tesoro en los cielos. Y muchas veces queremos hacer tesoro en la tierra. Y nos descuidamos de lo espiritual. Y nos descuidamos del llamado. Nos descuidamos de lo que Dios nos entregó por hacer tesoro acá en la tierra. Pero Dios nos dice, hacer tesoro en los cielos. Amén. Hacer tesoro en los cielos, amigo, amiga. Hacer tesoro. Porque allá está guardado.
y tendrá recompensa de los que predican el Evangelio, los que hablan la verdad, a pesar de muchas cosas. Amén. Si muchos quisieran predicar la verdad y tuvieran la fe, estarían llenos las radios de predicadores. Y no podemos echarle la culpa a Dios que Dios no quiere predicar, ni que no. Es que nos hemos quizás apagado, se ha ido esa pasión de ganar almas, de predicar. Amén. Pero el remanente que está predicando en las calles, en las plazas, en las iglesias, que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de la paz. Los que le dicen al pueblo de Dios, a Sión, tu Dios reina, Él reina. Él reina. Si hay fracaso, Él reina. Si hay enfermedad, Él reina. Aleluya, sí, Señor. Si hay corrupción o opresión, dice la palabra, hay uno que gobierna en lo alto. Se llama Cristo. Pase lo que pase, Él reinará. Por siempre. Y aunque digan lo que digan de Israel, ¿quién lo quieren matar? ¿Quién lo quieren destruir? Está escrito que es la niña del ojo de Jehová. Y que Dios protegerá a su pueblo. Dios protegerá a Israel. Y peleará por Israel. ¿Cuántos dicen amén y por su iglesia? Esa es nuestra fe. Amén. Yo me despido. Galicia, ¿te despide? Amén. Yo igual me despido en el nombre de Jesús a todos los que han escuchado esta palabra maravillosa. En esta tarde sean bendecidas sus vidas y como estaban diciendo, que podamos ser valientes, seguir perdonando la palabra del Señor, seguir predicando y tratando de poder hacer su voluntad cada día, porque le debemos mucho al Señor por las cosas que ha hecho en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a ser valiente y esforzado en este tiempo finales. Amén. Y orando uno por los otros. Amén. Si tú tienes alguna petición de oración, puedes llamar a la radio Maranata, acá de Bernardino Antipán, puedes llamarme a mí, escribirnos. Así es, Señor. Estamos para servir, para orar por los enfermos, estamos para predicar, si podemos apoyar, cada uno estamos orando por la iglesia de Cristo. Amén, así que Dios les bendiga a todos. Nos retiramos, nos vemos otro viernes, vamos a estar en la radio. Así es, Dios. Y de adelante, si Dios nos ayuda, podemos estar otro día más y así, pero no dejar de predicar la palabra. Amén. Así que Dios les bendiga, pastor. Bendiciones. Dios les bendiga.